Alberto, tú hablabas ahorita de los 7 pasos del discernimiento y el primero que nombraste fue escuchar la voz de Dios. ¿Cómo hacemos para hacer ese silencio y como encender nuestros oídos a escuchar el lenguaje de Dios? Estaremos muy ocupados y tendremos mucho ruido alrededor nuestro que no lo escuchamos. ¿Cómo sería ese primer paso, especialmente para los jóvenes que están como tan embullidos en sus redes sociales y en su mundo, digamos, virtual? ¿Cómo hacemos para dar ese primer paso? Bueno, Andrea, esto ya es un problema cultural. El tema que me estás hablando es un tema cultural. Por eso el Señor necesita ahora tantos evangelizadores. Creo que el ser humano, especialmente los padres, recientemente han soltado ya como que ya no puedo más, ya no sé qué decir, ya no sé qué hacer, ya lo que estoy diciendo le suena a cantaleta a mis hijos, no más, ya qué más puedo, ¿no? Y por ahí de cuando en cuando le recuerdo, no se pegue tanto a ese computador, no se pegue tanto a ese aparato, pero nosotros no podemos cansarnos de evangelizar. La primera pregunta que me estás haciendo es, si yo hago un hábito completo de la verdad, dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si yo hago el hábito completo de sembrar la primera piedra, que se llama la fe, que es precisamente lo que hablo en el libro de las 3 etapas claves en la educación de los hijos, cuando yo siembro la fe en mis hijos en la primera etapa de sus vidas y la siembro con coherencia y con congruencia, pues mis hijos van a tener la capacidad de creer en lo que yo les diga. El problema es que muchos de nosotros los padres no somos congruentes con nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si mi hijo tiene desarrollado el chip de la fe en su corazón, no es extraño que yo le diga a mi hijo, hijo, lee, hijo, ora, hijo, encuéntrate con el Señor, tienes tu examen, ve al cuarto y ora, pídele al Espíritu Santo. Claro, tienes que estudiar, pero pídele al Espíritu Santo. Aquí hay una cosa y es que antes de ese primer paso que te hablé del discernimiento está el hacer el hábito. El hábito es fundamental. Incluso tú puedes leer el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de los Proverbios, donde le habla a los jóvenes. Le dice a los jóvenes, hijo mío, esfuérzate en buscar la sabiduría, ella te dará riquezas, te dará honores, te dará esto, te dará lo otro, te librará de tal y tal cosa. Entonces es como un venderle la idea a nuestros hijos de que la sabiduría es algo que realmente te va a proteger toda la vida y que vas a tener éxito seguro con la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría consiste, dice allí, en honrar al Señor. Este es el capítulo 1 y 2 del libro de los Proverbios. Entonces, con esto emocionamos a nuestros hijos. Ya de ahí, entonces, teniendo claro que Dios existe, que es real, que tiene una manera de acompañar, tiene una manera de ser, nos pide también cómo debemos comportarnos, nos advierte, pues entonces ya teniendo esto, yo empiezo a vivir una vida un poquito más de entrega al Señor. Y entonces cada que necesito puedo entrar en la intimidad de Dios. Entonces aquí cobra sentido el texto que dice en Mateo, en el capítulo 6, versos 5 y siguientes, si no estoy mal, que dice, sí, capítulo 6, donde dice, cuando tú vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y allí a solas ora a tu Señor, y tu Señor, que ve lo que haces en secreto, te dará tu recompensa, ¿no? Entrar en el cuarto es entrar en la intimidad sin que nada me distraiga, y para eso hay un proceso, que es el proceso primero de la alabanza, el proceso de la petición del Espíritu Santo y el proceso de la petición de perdón. Son como 3 pasos fundamentales para entrar en la oración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos perdón, hablamos de la humildad. Y Dios no resiste un corazón contrito y humillado. Lo dice el Salmo 51, que en algunas Biblias es el 50. Entonces lo dice ese Salmo. Y es cierto, cuando tú entras pidiendo perdón, reconociendo tu culpa, como que se quita una resistencia para la oración. Pero si además pedimos el Espíritu Santo, que lo dice Romanos 8, 26 y 27, porque nosotros no sabemos orar como es debido, mas el Espíritu acude a nosotros con gemidos inefables y el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo. Eso dice ese versículo. Entonces, sabemos que es el Espíritu Santo el que ya va a comenzar a orar por nosotros. Y ahí es donde el Señor comienza a comunicarnos. Pero como nosotros estamos en la carne, el estar en la carne nos hace siempre dudar. Sin embargo, el Señor nos da unas luces muy importantes y con esas luces muy importantes empezamos a caminar en fe. Pero al no estar seguros, pues, hombre, yo quiero hablar con una persona que me oriente. Y entonces aquí es donde viene el consejero espiritual. El consejero espiritual es fundamental.
El consejero espiritual no es lo mismo que el director espiritual. Eso es importante que lo tengamos claro. Consejero espiritual es una persona de reconocida trayectoria que te da un consejo en el espíritu. Director espiritual es una cosa muy diferente porque acompaña al alma en el crecimiento y es exclusivamente ministrado por Dios. Pues básicamente esos son los primeros pasos de este proceso de cómo discernir la voluntad de Dios. Andrea Trujillo y Rafael Núñez les esperan los miércoles a las 5 de la tarde en la iglesia para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Los miércoles a las 5 de la tarde, hora este, 4 Centro, 2 Pacífico.